Prometido, tenemos visita en los estudios el señor ingeniero agrónomo Eduardo Farías. ¿Cómo anda, Edu? ¿Todo bien? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno. Y bien. ¿Llovió? Contento. Siempre cuando llueve estamos contentos. A veces no logramos estar totalmente conformes, pero pareciera que arranca el niño y eso hay olor a lluvia. Bueno, la primera pregunta es la que te hicieron durante toda la tarde los productores agropecuarios hoy, me imagino, con esa mezcla de ansiedad y necesidad, porque se mezclan todo, lo agronómico, la ansiedad, la necesidad, toda la cuestión que tiene que ver con ¿se puede sembrar maíz? ¿Se puede sembrar maíz? ¿Se puede sembrar maíz? Te lo repito. Bueno, la verdad que voy a repetir una vez más, fue una pregunta muy frecuente que se viene dando en estos días. Bueno, un poquito lo habíamos charlado la semana anterior o la última. Hace 15 días. Hace 15 días atrás cuando yo estuve acá. En realidad estamos en un momento, digamos, límite para lo que es la fecha de siembra de primera y el motivo fundamental tiene que ver con el periodo de floración. Claro. Nosotros sembrando el 1 de noviembre, o los primeros días de noviembre, pensando que ahora tenemos unos días de inestabilidad y arrancaríamos la semana que viene, por lo que estoy viendo en los pronósticos, tendríamos un periodo de floración aproximadamente entre el 8 y el 10 de enero. Entonces, sabiendo que el periodo crítico, el cultivo, son 15 días antes y 15 días después de la floración, y conociendo que en esa época del año, en enero, tenemos las máximas temperaturas con lluvias más erráticas, independientemente, estoy hablando de un año normal, no sé lo que va a ocurrir este año. Claro, el periodo crítico ahí sería del 24 de diciembre a 15 días después del 8, 20 y pico de enero. 20 y pico de enero. Es decir, 23 de enero. Digamos que estamos entrando en un periodo de difícil de probabilidad, no digo de lluvia, porque realmente no sé lo que va a ocurrir. Es decir, ¿qué dice De Benedictis? Que creo que es donde debemos ir. De Benedictis me cambió un poquito el pronóstico en esta semana, yo lo estoy siguiendo mucho. Y venía planteando en donde el niño iba a entrar en diciembre, en donde octubre iba a ser menor a lo normal, noviembre iba a ser normal y a partir de diciembre íbamos a tener lluvias posteriores a lo normal. Esos son los pronósticos de Leo del mes de septiembre. La semana pasada nuevamente recibo el pronóstico de él y él que está diciendo ahora que tendríamos un noviembre normal, un diciembre normal, un enero normal y un febrero. A partir de febrero recién llegarían las lluvias superiores a lo normal. A ver si soy más claro qué significa normal y qué significa superior a lo normal. Bueno, por eso, porque mi pregunta básica para ir directo es decir, ¿con lo normal alcanza? Porque estamos... Es buena la pregunta. Claro. Es buena la pregunta. Bueno, lo normal para octubre, ¿sí?, son 95 milímetros. Ese promedio histórico, lo que voy a hablar son los promedios históricos del INTA de Marcos Juárez. Lo normal de noviembre son 109 milímetros, lo normal de diciembre 125 milímetros, es el mes más lluvioso del año, y en enero tenemos un valor similar al de noviembre, 109 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tuviéramos esas lluvias tal cual te las acabo de describir, que fíjate que ya en octubre ya no creo que ocurra. No llegamos. Bueno, no sé, faltan 5 días y los pronósticos están inestables, hay un frente, hay viento de la costa, hay ciertas cosas que pueden llegar se puede dar alguna precipitación, inclusive con irregularidades como la que estuvimos charlando, como la que estuvo pasando, perdón. Pero más allá de eso, acá la palabra riesgo creo que es la palabra más importante que tiene que entender el productor. Es decir, no tengo el diario del lunes, Marcelo, para saber qué va a ocurrir. Lo que sí les puedo dar son algunos tips para que ellos entiendan el riesgo que van a ocurrir, que van a asumir. Claro. Es decir, un maíz sembrado el 1 de enero te va a tocar un periodo crítico que va desde el 20 y pico de diciembre hasta el 1 de noviembre sembrado. Un maíz sembrado el 1 de noviembre. Claro, bien. No sé si me equivoqué. 1 de enero dijiste, por eso digo, si vamos a sembrar el 1 de enero... Se no... Un maíz sembrado el 1 de noviembre va a tener un periodo crítico entre el 22, 24, ahí por Navidad, hasta el 20 y pico de enero, en donde no sabemos... Es peligroso. Es peligroso desde el punto de vista normal. Todos los pronosticadores están hablando del niño, el niño no llega. Evidentemente esta lluvia tampoco fue niño, fíjate vos lo que ocurrió, lo desparejo que fue,
hay algunos productores que cuando me escuchan me van a decir, pero Sí. mirá que me llovió 70. Claro. En Leones llovió 70. Ah, sí, sí. Acá llovió 50 y pico algunos. A 10 kilómetros para Roca llovió 10, Claro, 18. 18. Y- Para allá y 7 aquí- u 8. Y a 30 kilómetros llovió. Sí. Entonces, Y en el medio 45, o sea, es todo muy raro. Entonces, digamos que tenemos una variabilidad y todavía no se ve ese efecto del niño bien marcado, en donde realmente veamos esas lluvias homogéneas, en donde realmente después generen humedad relativa y se vea que arranca un ciclo, a pesar de que se vienen dando precipitaciones muy livianas. Yo soy un productor ansioso. A mí me agarró sin campo, la sequía y la lluvia. O sea, viste que. Pero yo soy un productor ansioso. Vengo y te digo, mira, quiero sembrar el 1 de noviembre. ¿Qué es el mayor riesgo? ¿La precipitación o el calor? ¿Qué me hace más daño? ¿Que no llueva o que haga mucho calor? Las dos cosas juntas. Si llueve, ¿supero el calor excesivo o no lo supero? Ahí está. Si llueve, fíjate lo que pasó el año pasado. Tuvimos lluvia en enero, ¿sí? Que fue algo al todo lo contrario, no llovió en los otros meses, que eran lo más probable. Bueno, un año totalmente anormal. Y digamos que el agua compensa todo. Te ayuda muchísimo con el tema de la temperatura. Pero el otro factor que no es menor, que yo creo que ahí está la base, es cómo está estratificada el agua en el perfil del suelo. O sea, no solamente cuánta agua, cuántos milímetros tengo de agua útil, de agua disponible para el cultivo, sino cómo está estratificada esa agua. ¿A qué altura está el Atlántico? Exactamente, que es un tema que hablamos hace 15 días atrás y que volvemos a repetir porque no cambió muy poco para aquel que le llovió a 70, que fue un caso especial. ¿Me acuerdo mal o de 60 centímetros a 1 metro era? No te acordás muy bien. Ya está. Entre los 60 centímetros y el metro de profundidad, estamos con una situación muy, pero muy complicada. Entonces, sembrar en noviembre, teniendo un periodo crítico en un momento ya complicado, en donde algunos productores arrancarán los primeros días de noviembre y terminarán en el 10. Si terminan de sembrar el 10, la floración se mete más en enero y la probabilidad de riesgo es mayor. Ahora, cuando uno analiza qué pasa en ese estrato de los 60 centímetros al metro de profundidad, que más de un productor me dice, hicimos agua útil, me da 180. Sí, te da 180, pero en ese estrato te da 15, te da 20 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la raíz cuando llega a ese lugar, se da cuenta de tener una maceta chiquita, claro, y comparado con una maceta grande, sí. se terminó la maceta. Claro. Para que la maceta sea grande, tiene que generarse precipitaciones superior a lo normal para poder mojar el perfil del suelo. La raíz del cultivo de maíz puede llegar a los 2 metros. Entonces, no solamente la floración va a ser un momento crítico, complicado, en donde la vamos a poner en un lugar de riesgo, sino que el perfil del suelo no te acompaña, porque el productor también tiene que entender algo que es muy importante. La evapotranspiración, es decir, el consumo de agua del cultivo, de promedio, para que el productor lo entienda, ¿sí?, puede llegar a ser de 5 a 6, y si se nos da ola de calor, puede llegar a 8 milímetros por día. Y el aporte de agua por lluvia, que va a variar en función de los meses, como recién te lo acabo de decir, no es lo mismo octubre que noviembre que diciembre. Estoy sacando la cuenta, son 3, 4 milímetros. Son 3 milímetros a 4 milímetros por día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa oferta y demanda? La pone el suelo. Es el agua acumulada. Por eso nosotros insistimos tanto de que el productor haga análisis de agua útil, que se compre un barreno y que mire el suelo de la superficie hacia abajo, que es muy, pero muy importante, que eso lo va a ayudar a tomar decisiones un poco más estables. También porque, siempre lo hablamos, que esa absorción del agua por parte de la tierra también depende cómo cayó la lluvia, no solo la cantidad de milímetros, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros medimos agua útil es el agua que está en los primeros 2 metros de profundidad. Después las lluvias posteriores sabrán cómo meterse dentro del suelo y ahí va a haber una variabilidad con un montón de factores que van a jugar. Si es 10 milímetros que llovió en 1 hora, no es lo mismo que 10 milímetros que llovieron en 2 horas. Penetra distinto, es diferente. En general, yo lo que veo, y esto es un consejo hacia el productor, y obviamente lo tiene que hablar con su ingeniero agrónomo de confianza, ese que le conoce los lotes, que sabe las expectativas, que algunos han medido y demás. Yo, en general, lo que le estoy proponiendo
es diversificar las fechas de siembra. Porque hoy, con el diario de hoy, después en diciembre o en enero veremos qué ocurrió. Pero hoy hay que tomar decisiones. A veces hablamos del periodo crítico del cultivo. Bueno, estamos en el periodo crítico de las decisiones. Claro. Diversificar las fechas de siembra, ¿sí? A pesar de que los productores me dicen, no, en diciembre no, el maíz en diciembre no lo quiero porque posteriormente lo voy a cosechar húmedo en julio del año que viene. Voy a tener un montón de cuestiones que el productor no las quiere sembrar, principalmente porque el potencial de rendimiento cae y demás. Ahora, tenemos que pensar lo siguiente. Venimos de un escenario anterior muy complicado, donde los rendimientos fueron de bajo, de mediano a bajos. Bien. Cada uno sabrá en dónde está puesto. Sí. Lo que tenemos que pensar hacia adelante es en disminuir los riesgos. No tenemos esa gran posibilidad. No tener el margen que teníamos hace 3, 4 años atrás, donde teníamos una napa a 2 metros, 1,5 metros. Entonces, esa agua acumulada que tenemos en los primeros 2 metros del suelo, es la base que me va a permitir compensar la oferta y la demanda que la tengo desfasada. Y eso lo hace el cultivo tardío. ¿Por qué? Porque en febrero, sembrando en diciembre, el 10 de diciembre, estaríamos logrando una floración allá cerca del 10-15 de febrero. Claro. Eso significa, ¿sí?, una caída del consumo de agua en los periodos críticos. Y te termina la floración el 25 de febrero, que en teoría debería ser... En donde, y vamos a tener más cargados los perfiles, claro, Marcelo, porque teóricamente en estos meses que nos faltan, en el mes de noviembre y diciembre, tendríamos mucha más agua para soportar esa diferencia de consumo y de aporte de agua que nos generan las precipitaciones. Claro, bien, digamos que es la dificultad de definir urgencias con estrategias para lo que tiene que ver el periodo de rendimiento o de floración, que es el que determina el rendimiento. Esto se lo explicamos a la gente a lo mejor que no tiene campo, que no conoce. Cuando hablamos del momento de floración es el momento fundamental de la planta que va a determinar cuántos granos tiene el choclo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En el periodo crítico se va a definir qué número de espigas vamos a tener, o sea, cuántas plantas realmente cuajaron, cada planta qué tamaño de espiga, qué número de grano va a definir, y posteriormente a esta fecha que estamos hablando de floración se va a empezar a definir el llenado de grano, que es el peso del grano, que también tiene una variabilidad importante en función de las características. Me estás dando el panorama para el maíz, dame el panorama para la soja. Bueno, panorama para soja. Algunas cositas similares, Marcelo. O sea, desde Produce, lo que decimos con Agustín, y lo hemos discutido, lo hemos charlado, y coincidimos muchísimo, inclusive con algunos colegas. Yo lo que creo, después me va a decir, che, yo tengo 1000 hectáreas y tengo que sembrar y no llego. Veremos cómo resolvemos estas cuestiones. Ahora, para los productores medios y chicos, yo lo que estoy convencido de que a medida que atrasemos la fecha de siembra, vamos a perder potencial de rendimiento, pero vamos a ganar en estabilidad. Es un año para jugar a la estabilidad, porque todavía el niño no está totalmente declarado. Claro, no está establecido. Creemos que va a llegar. Los climatólogos analizan probabilidades. No hay una ciencia exacta que nos diga vamos a tener 100 milímetros en noviembre y 125 milímetros en diciembre. No, eso no existe. No existe. No existe. Entonces, yo creo que es fundamental que el productor analice qué riesgo quiere asumir. Posteriormente, después él será responsable. Pero muchas veces lo que nos ocurre es que a veces los profesionales lo que hacemos es parar un poquito la ansiedad, porque la mayoría de los productores que no sembraron maíz quieren sembrar la totalidad. Sobre todo por donde venimos. Y por ahí hay que, bueno, nosotros tratamos de cuidarle la economía, cuidarle la producción y pensar un poco también en cómo seguimos para adelante. ¿Y la soja, cuál es el periodo ideal de siembra? Está bien, es buena la pregunta. Marcelo, normalmente una soja sembrada a mediados o la primera quincena de octubre tiene mayor potencial de rendimiento en condiciones normales que una sembrada a mediados de noviembre, para ser exagerado. Bien. Ahora, estamos hablando de potencial de rendimiento. La pregunta es, si yo tengo un estrato entre los 60 centímetros y el metro, ¿puedo lograr un potencial de rendimiento? No. La respuesta es no. Ahora, si yo siembro... Por más que la sembré en la época ideal. Si yo siembro... la foto de hoy es esa. Ahora, si yo siembro en noviembre o en diciembre,
que son todavía los periodos vegetativos de cultivo en donde no hay un periodo crítico importante, a pesar de que estamos definiendo el número de nudos que posteriormente van a ser donde se van a ubicar las chauchas y va a definir rendimiento. Pero no llegamos al periodo de R3, que es el periodo allá por el 15-20 de enero, cuando sembramos en la primera quincena de octubre, donde empieza el periodo crítico, donde empieza a definir rendimiento. Ahora, volvamos para atrás. Si tenemos un perfil como el que tenemos, no sabemos dónde estamos parados, Marcelo, porque realmente dicen, viene el niño. El año pasado decía, viene la niña, nos agarramos. Ahora dice, viene el niño no llega. ¿Qué podemos perder si atrasamos la fecha de siembra? Un poco de potencial de rendimiento. Es decir, una soja que da en los campos de clase 1. Y el riesgo es que si no llueve, esos 60 metros potencial no va a estar. Te rompe todo. Ese potencial no va a estar. Entonces, cada productor sabrá lo que tiene que hacer, cada productor tendrá una situación puntual, los otros que tengan algunas cuestiones de logística, que tienen más hectáreas y demás, pero realmente hoy lo que estamos convencidos es que atrasando un poquito la siembra, no van a, o sea, yo conozco un montón de lotes que se han sembrado durante todo el mes de noviembre, ¿sí? Y han dado 5.000 kilos. Entonces, vos decís, me corro todo lo que más pueda, a pesar de que a medida que uno se atrasa en la fecha de siembra, se acorta el ciclo de cultivo, pero uno logra tirarse más para febrero, marzo, en donde ahí vamos a tener mayor probabilidad de precipitaciones, y lo dice hoy de Benedicti. Bien, a partir de febrero. Edu, hablaste primera quincena de octubre para la soja. ¿Qué superficie de soja se sembró? ¿Quién arriesgó? Mirá, ¿hay un porcentaje determinado más o menos? ¿Se sabe? Mira, yo casualmente vengo del campo y vi un par de lotes muy aislados y conozco que es de un productor que siembra muchas hectáreas y está usando el criterio de la logística, que no llego, de estas cuestiones. Pero hoy por hoy yo creo que no hay gran no hubo cantidad condiciones de tampoco para sembrar, pero yo creo que el productor no tiene que manejar la ansiedad, tiene que pensar un poco más en los resultados que se pueden lograr cuando uno maneja la fecha de siembra. Bien, y en estas épocas críticas de no saber cuánto llueve, cuánto no llueve, ¿la soja tiene menos riesgo que el maíz en cuanto a enfrentar las condiciones climatológicas? A ver si se entiende la pregunta. Tiene mayor capacidad de recuperación la soja. La soja más de una vez nos ha pasado de ver cultivos pero muy complicados. Da más sorpresa que el maíz, digamos. Y tiene más capacidad. El maíz es como que va cumpliendo ciclos y esos ciclos no vuelven para atrás. La soja también tiene una gran compensación con el peso de grano. Nos hemos encontrado con sorpresa de sojitas chiquititas que pueden llegar a rendir 3.000 kilos en años complicados. Y por el contrario también hubo situaciones como la del año pasado en donde fue reversible la situación. Pero yo lo veo como un cultivo un poquito más estable que el cultivo de maíz, a pesar que el maíz en los últimos años, la tecnología que tiene realmente es increíble. Fíjate lo que pasó el año pasado, que con la peor condición que hemos tenido en los últimos años, por lo menos de los que yo estoy trabajando, así mismo tuvimos rendimientos medios, que bueno, en algunos casos bajos, pero tuvimos una respuesta que fueron muy interesantes. Bien, y la última tiene que ver con la calle, con el día a día con el productor. El que decidió sembrar, porque todos decían, y bueno, si no siembra maíz, que decida sembrar soja. El que decidió sembrar maíz ya compró la semilla, ya tiene los insumos, digamos, no puede cambiar. Hay pocos que tienen el margen de cambiar la decisión. ¿La decisión la tomó cuando compró la semilla, cuando compró los insumos, o estoy equivocado? Bueno, ahí hay de todo, Marcelo, hay de todo. Hay productores que, por ejemplo, han hecho aplicaciones de herbicidas que son selectivos para maíz y no van a poder sembrar soja, porque si siembran soja, la soja se va a morir, o sea, están obligados a sembrar maíz. Tenés productores que en el medio del camino se están diciendo, che, dejamos la semilla de maíz guardada para el año que viene. Total, hay empresas que inclusive te la llevan a la cámara y te la devuelven el año que viene. Bien. Te dan ese servicio, algunos, no todos. Y por otro lado, bueno, es una alternativa cambiar de cultivo, no deja de serlo. Pero tenés que tener ciertas condiciones, como decís vos, de no haber aplicado Cada productor cuestiones. puede tomar diferentes decisiones y yo creo que es muy válido, es muy válido. Es muy importante el riesgo que quiera asumir el productor. Es muy importante que no se apure, que no tome decisiones para resolver el problema de la siembra. Es algo muy común. Yo quiero terminar con este tema. Hace de septiembre que quiero sembrar. Listo, siembro el 1 de noviembre.
Tengamos Sí, cuidado. Pero cómo pará, estamos. va a un ingeniero agrónomo y después que vaya un psicólogo que le controle la ansiedad. Es raro lo que está pasando, Es ¿no? difícil, Marcelo. Claro, Yo sí, soy sí. productor No, y- ya lo sé, es y se- difícil y en se todo, mezcla, Eduardo, y en se todas las mezcla. actividades. Sí, O sea, sí, es difícil. uno cuando viene de una época floja, nos pasa a nosotros que brindamos un servicio y que cuando llueve salimos desesperados pues sabemos que cambia el humor. Fíjate vos, y eso es así, le cambia el humor a los empresarios, le cambia el humor a los industriales, le cambia el humor a lo mejor a los que no tenemos nada que ver con el campo, pero que indirectamente desparrama. Che, querido, gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que se haya sentido cómodo, no sé, ya Como de en- la casa el hombre. como en casa, como en casa. Que tenga éxito, porque ya dentro de unos par de días los pierdo, a usted y a su hijo los pierdo, ya se meten en el campo, ya... Ya estuvimos hoy entre medio. Claro, sí, ya se empieza a Ya complicar todo. estuvimos hoy entre medio del barro y había barro. Y había barro. Sí, sí. Bueno, En los caminos abrazo había enorme, barro. ¿eh? Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, ya se viene la segunda edición de Acontecer. Yo vuelvo en un ratito nada más porque se viene Sin Vueltas con un programa bastante político y de actualidad. Daniela ya está instalada para lo que será la conducción de la segunda edición de Acontecer. Con Agro y algo más volvemos mañana a las 7 de la tarde en punto en la pantalla que usted elige cada día en la región, la de televisora regional Unimar. Chau, hasta mañana.